Hola, mi nombre es José Armando Colorado Romero, soy alumno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la carrera Ingeniería Mecánica Eléctrica, en la división de IA. Y el día de hoy les vengo a exponer el tema de transistores. Pero antes que nada, empezaremos a explicar algunos temas necesarios que se requieren como conocimiento base, con la finalidad de adentrarnos en nuestro tema principal. Si observamos el índice, el primer tema en el que nos adentraremos será en los materiales tipo N y tipo P. El segundo tema serán los diodos semiconductores. En el tercer tema veremos la historia de los transistores. En el cuarto tema nos enfocaremos en la construcción de los mismos. En el quinto tema se observará la operación de estos. En los siguientes tres temas aprenderemos las diferentes configuraciones de los transistores que existen en el mercado. Y como último tema nos enfocaremos en el encapsulado de los diferentes transistores. Un material extrínseco es un material semiconductor que se ha sometido a un proceso de dopaje. Como ejemplo, en la siguiente imagen tenemos un cristal puro de silicio, con impurezas de boro o antimonio, dependiendo del tipo de material que se requiere como producto final, N o P. Materiales tipo N. Un material tipo N consiste en un cristal puro de silicio o germanio como base, pues estos tienen 4 electrones de valencia. Para su creación se requiere determinadas impurezas de átomos que conllevan 5 electrones de valencia, como en el caso del antimonio, el arsénico o el fósforo. Recordemos que la unión de la base con la impureza se requiere mediante enlaces covalentes. En la siguiente imagen se muestran los electrones de dopaje utilizando un cristal de silicio con una impureza de antimonio. Si observamos la imagen, nos daremos cuenta que el antimonio tiene 4 enlaces covalentes, pero uno de sus enlaces perteneciente a un electrón está disociado. Si esto se repite a lo largo de la red cristalina, como conclusión obtendremos un exceso de electrones libres. Materiales tipo P. El material tipo P es parecido al tipo N, con la diferencia que para el dopaje se requiere impurezas con elementos que tengan 3 electrones de valencia, como es el boro, el galio o el indio. Si nos fijamos en la imagen del dopaje, podemos observar que el boro cuenta con 3 enlaces covalentes, y como solo tiene 3 electrones de valencia, sobra un hueco. Este, por lo general, se representa con un signo más o un espacio vacío. Flujo de electrones y huecos. En la siguiente imagen se puede observar cómo un electrón se desplaza hacia la derecha. Esto ocurre porque el electrón gana suficiente energía cinética como para romper el enlace covalente y de esa manera se dirige hacia el espacio vacío creado por un hueco. Esto ocurre en toda la estructura de tal manera que podemos obtener un flujo de electrones hacia la derecha y un flujo de huecos hacia la izquierda. Como una observación final, debemos recordar que la corriente es el flujo de huecos y no de electrones. Portadores mayoritarios y minoritarios. Debido al dopaje a un material intrínseco, surgen los materiales extrínsecos tipo N y tipo P. Dentro de ellos surgen dos nuevos conceptos: portadores mayoritarios y portadores minoritarios.
Portadores mayoritarios y minoritarios en el material tipo N. En un material tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones libres que ganaron energía cinética para romper el enlace covalente, y los pocos huecos que quedan se les llama portadores minoritarios. Estos últimos son representados por un signo más. Como consecuencia de los electrones que rompieron el enlace covalente, los átomos se convierten en un catión o iones donadores. Todo esto se puede observar en la imagen A. Portadores mayoritarios y minoritarios en el material tipo P. En un material tipo P, los portadores mayoritarios son los huecos y los minoritarios son los electrones libres. Debido a que los electrones libres se introducen en los espacios vacíos llamados huecos, se forman aniones, conocidos como iones aceptores. Esto se puede observar en la imagen B. Diodos semiconductores. En la imagen presente se puede observar la representación de un diodo. Esta es la que se utiliza en análisis de circuito. Un diodo no es otra cosa que un semiconductor formado por un material tipo P y tipo N, unidos entre sí. Al momento de la unión, los electrones y los huecos se combinan, y como consecuencia se origina una carencia de portadores en la región cercana a la unión. Esta región de iones positivos y negativos descubiertos se denomina región de agotamiento, debido a la disminución de portadores en ella. Para un diodo solo existen tres casos cuando se aplica un voltaje: sin polarización, con polarización directa y con polarización inversa. Sin polarización. En este caso, el voltaje que se aplica al diodo es igual a cero. Lo que sucede en esta situación es la siguiente. Los portadores minoritarios del material tipo N que se encuentran en la región de agotamiento fluirán directamente hacia el material tipo P. Al mismo tiempo, los portadores minoritarios del material tipo P fluirán hacia el material tipo N. Solo una pequeña cantidad de los portadores mayoritarios del material tipo N, en este caso los electrones, migrarán hacia el material tipo P. De la misma manera sucede con los portadores mayoritarios del material tipo P, es decir, los huecos migrarán hacia el tipo N, ya que los vectores de flujo de los portadores de ambos materiales, tanto mayoritarios como minoritarios, son iguales. Todos ellos se cancelan. Como consecuencia, no existe una corriente dentro del dispositivo electrónico. Con polarización directa. Para una polarización directa se requiere que el voltaje suministrado al diodo sea mayor a cero. También se requiere que la terminal positiva esté conectada con el material tipo P, y de la misma manera se requiere que la terminal negativa esté conectada con el material tipo N, como se muestra en la figura A y B. Como una regla general, un diodo semiconductor se encuentra en polarización directa cuando se establece una asociación tipo P con positivo y tipo N con negativo. Esta polarización directa presiona a los electrones del material tipo N y a los huecos del material tipo P para que se recombinen con los iones cercanos a la frontera y para reducir el ancho de la región de agotamiento, como se muestra en la figura A. Debido a que la región de agotamiento se reduce, provoca un flujo de portadores mayoritarios sobre la unión, provocando una corriente de P hacia N.
Con polarización inversa. Esta polarización, como su nombre lo indica, es totalmente inversa a la directa, es decir, la terminal negativa del voltaje se conecta al material tipo P y la terminal positiva se conecta al material tipo N. Lo que sucede en esta situación no es otra cosa que el incremento de la región de agotamiento como se muestra en la figura. Esto se debe principalmente a que los portadores mayoritarios de cada material N y P son atraídos por las terminales de voltaje a las que están conectadas, es decir, los electrones son atraídos a la terminal positiva y los huecos a la terminal negativa. Sin embargo, existe un flujo de portadores minoritarios a través de la región de agotamiento, lo que provoca una pequeña corriente llamada corriente de saturación. Un dato importante es que los diodos Zener trabajan con este principio. Historia del transistor. Entre el periodo de 1904 y 1947, el tubo de vacío fue sin duda el dispositivo electrónico de mayor interés y desarrollo. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1947, la industria de la electrónica experimentó la llegada de un campo completamente nuevo, el transistor. En la figura de la derecha se encuentra el primer transistor de la historia. Este dispositivo electrónico fue diseñado por el Dr. Wines y el Dr. Jones. Ambos se muestran en la figura de la izquierda. Y a partir de ese día nació la era de los dispositivos electrónicos de estado sólido. Construcción del transistor. Básicamente la construcción de este dispositivo consiste en tres capas, ya sea que dos sean del material tipo P y una del material tipo N, como se muestra en la figura de la izquierda, o dos capas de material tipo N y una del material tipo P, como se muestra en la figura de la derecha. Construcción del transistor PNP. Si tomamos como ejemplo a la construcción de un transistor PNP, podemos definir varias características. Una de ellas es que tiene tres terminales. La primera se llama emisor, marcada con un punto verde en la imagen. El segundo es la base, marcada con un punto amarillo. Y el tercero es el colector, marcada con un punto rojo. La capa del material tipo P del emisor es fuertemente dopada y la capa del material tipo P del colector está muy poco dopada, pero la capa central del material tipo N está ligeramente dopada. Esta última capa tiene una menor conductividad que las otras dos externas. Esto se debe al ligero dopaje al que se le sometió en el proceso de fabricación. También podemos observar en la imagen el tamaño de las obleas del material tipo P y tipo N. Son aproximadamente 0.15 pies y 0.001 pies, pero con el desarrollo de la tecnología ese tamaño se puede reducir. Construcción del transistor NPN. En la construcción del transistor NPN es exactamente la misma que el transistor PNP. Solo tiene una diferencia. El transistor PNP trabaja con portadores mayoritarios, huecos, y el transistor NPN trabaja con portadores mayoritarios, electrones. Operación del transistor. Para explicar la operación del transistor utilizaremos como ejemplo el transistor PNP. Recordemos que esta operación es la misma tanto para el transistor PNP como para el transistor NPN.
cuya diferencia radica en el intercambio de papeles entre huecos y electrones. Transistor PNP sin la polarización base-colector. En la siguiente imagen mostraremos un transistor PNP sin la polarización base-colector. Por el momento nos enfocaremos en la polarización base-emisor. Esta polarización de base-emisor es la réplica de un diodo con polarización directa y el funcionamiento es el mismo. Como se observa en la imagen, la región de agotamiento es pequeña, lo que da como resultado un flujo de migración de portadores mayoritarios del material tipo P al material tipo N. Transistor PNP sin la polarización base-emisor. Ahora, si eliminamos la polarización base-emisor, nos quedaremos con la polarización base-colector, como se observa en la figura. Esta polarización base-colector es la polarización de un diodo con polarización inversa. El funcionamiento es el mismo. Si observamos en la figura, debido a esta polarización, la región de agotamiento es mucho más grande, lo que provoca una migración de portadores mayoritarios de cero. Sin embargo, los portadores minoritarios son los únicos que migran del material tipo N al material tipo P. Flujo de portadores mayoritarios y minoritarios en un transistor PNP. Si nos enfocamos en el flujo de los portadores mayoritarios y minoritarios del transistor PNP, nos daremos una idea de cómo fluye la corriente en este dispositivo electrónico, tal y como se muestra en la figura. Si la observamos, podemos ver que la corriente entra de la terminal del emisor y sale en la terminal base y colector. Si utilizamos la ley de Kirchhoff, podemos establecer que la suma de las corrientes de la base y colector es igual a la corriente del emisor. Dentro del transistor observamos que los portadores mayoritarios del material tipo P de emisor se dirigen al material tipo N de la base y una pequeña parte de ellos sale en la terminal base, pero la gran parte de estos portadores se dirigen al material tipo P del colector. También podemos observar que los portadores minoritarios del material tipo N se dirigen al material tipo P del colector. Todo esto nos indica que la corriente que sale en la terminal del colector no es otra cosa que la corriente entrante del emisor de portadores mayoritarios más la corriente de fuga del material tipo N, que no son otra cosa que los portadores minoritarios de este. En resumen, esta es la operación de un transistor PNP. No olvidemos que la operación de un transistor NPN es exactamente la misma, cuya única diferencia radica en la corriente, pues esta entra en la base y el colector y sale en el emisor. Este flujo de portadores mayoritarios y minoritarios es totalmente lo contrario a lo que se muestra en la imagen para un transistor NPN. Configuración de base común. Notación y símbolos empleados con la configuración de base común. En las siguientes imágenes se muestran las notaciones y símbolos que se emplean en la configuración base común que se utilizan en libros, manuales, análisis, etc. En la imagen A es para un transistor PNP y la imagen B es para un transistor NPN. La terminología base común se deriva del hecho que la base es común tanto para la parte de entrada como para la parte de salida. Es decir,
para el emisor y el colector. En las siguientes imágenes se muestran el flujo de la corriente dentro de los transistores PNP izquierda y NPN derecha. Como mencionamos antes, la corriente del emisor es la suma de la corriente de la base y del colector para ambos transistores. También observemos que las polarizaciones de las fuerzas de voltaje aplicadas a ambos transistores es totalmente opuesta entre sí. Esto se hace para establecer una corriente directa dentro de este. Características de entrada o excitación para un amplificador de silicio de base común. Para describir completamente el comportamiento de un dispositivo de 3 terminales, como en el caso de los amplificadores de base común mostrados anteriormente, se requiere de dos conjuntos de características, uno para la entrada y el otro para la salida. En la imagen derecha se muestran estas dos características mediante una gráfica perteneciente a un amplificador de silicio de base común. Si la observamos, veremos que en el lado de las abscisas se encuentra el voltaje y de entrada entre la base y emisor. Y en el lado de las ordenadas se encuentran las corrientes del emisor. Con estos dos parámetros se puede determinar distintos niveles de voltaje de salida, tal y como se muestra en la imagen. No olvidemos que este voltaje de salida se da entre la base y el colector. Características de salida o del colector para un amplificador de transistor de base común. Un conjunto de salida relaciona una corriente de salida IC con un voltaje de salida VCE para distintos niveles de corriente de entrada IE. Si observamos la imagen, esta cuenta con un conjunto de 3 regiones básicas de interés. La primera es la región activa, la segunda es la región de corte y la tercera y última es la región de saturación. La región activa es la región que por lo general se utiliza para los amplificadores lineales, es decir, sin distorsión. En la región de corte se define como la región donde la corriente del colector es igual a 0 amperes. Y por último, pero no menos importante, la región de saturación se define como aquella en la que el voltaje VCB o el voltaje base colector es igual a 0. Desarrollo del modelo equivalente para la región base emisor de un amplificador. Como ingenieros que somos, nos obligamos a crear modelos que satisfagan nuestros análisis, y para este caso no es la excepción. Empezaremos con la imagen A, donde múltiples gráficas la representaremos como una sola. Pasaremos con la afinación de esta gráfica, quitándole la curvatura, y de esa manera parecerá que sale directo de la abscisa de voltaje base emisor. Y por último, ignoraremos la pendiente de la curva, convirtiéndola totalmente en vertical. Como conclusión, trabajaremos en nuestro modelo matemático con un voltaje base emisor de 0.7 volts, como se muestra en la figura C. Configuración de emisor común. Se denomina configuración de emisor común debido a que el emisor es común con las terminales de entrada y salida. En otras palabras, es común con la base y el colector. Notación y símbolos empleados con la configuración de emisor común. En las siguientes imágenes se muestran las notaciones y símbolos que se emplean
en la configuración emisor común que se utilizan en libros, manuales, análisis, etc. En las siguientes imágenes se muestran el flujo de la corriente dentro de los transistores NPN izquierda y PNP derecha. Como se observa en la imagen de la izquierda, nos daremos cuenta que la base y el colector están conectados al emisor. Esta es la diferencia con respecto al transistor base común. Podemos establecer que la suma de las corrientes entrantes de la base y el colector es igual a la corriente de salida del emisor. Esto se aplica tanto para un transistor de emisor común NPN como para un PNP. Características de un transistor de silicio en la configuración de emisor común. Otra de las características de un transistor emisor común la podemos observar en la gráfica que se muestra, pues las corrientes de salida no son totalmente horizontales, como en los transistores base común, pues si observamos según vaya cambiando el voltaje del colector y emisor y la corriente del colector, la curva va cambiando su pendiente. Como conclusión, este dispositivo electrónico también trabaja con un voltaje de 0.7 volts. Configuración colector común. Notación y símbolos empleados con la configuración de colector común. Se denomina configuración de colector común debido a que el colector es común con las terminales de entrada y salida, es decir, base y emisor. Esta es la tercera y última de las configuraciones de un transistor. En las imágenes A y B se muestran las notaciones y símbolos que se emplean en la configuración colector común que se utilizan en libros, manuales, etc. En las siguientes imágenes se muestra un conjunto de direcciones adecuadas de corrientes y su notación de voltaje. Se debe mencionar que esta configuración de colector común se utiliza principalmente para propósitos de acoplamiento de impedancia, ya que cuenta con una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, de forma contraria a las impedancias de las configuraciones base común y a las de emisor común. Encapsulado de transistores e identificación de terminales. Después de la fabricación del transistor, se unen las terminales, que comúnmente son de oro, aluminio o níquel, y toda la estructura se encapsula en un contenedor, como el que se muestra en las figuras A, B y C. En la mayoría de los casos, el encapsulado del transistor contará con algún tipo de marca para identificar que las terminales se encuentran conectadas al emisor, colector y base de un transistor. Algunos de los métodos se utilizan con mayor frecuencia se indican en la imagen mostrada. En la siguiente imagen aparece la construcción interna de un transistor encapsulado TO92 de la línea Fetch. Observe el tamaño tan pequeño del dispositivo semiconductor real. Cuenta con pequeños alambres de oro para conectar las terminales, una estructura de cobre y un encapsulado de resina epóxica. En conclusión, todo lo visto anteriormente es la era de los circuitos de estado sólido. Toda la información expuesta en este video fue adquirida por el libro Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos de la octava y 10ª edición del autor Boislet.